Hey, ¿qué pasa, gente? Soy Mikairis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a una nueva reseña. Antes de empezar, debo decir que no hay ningún spoiler aquí. O sea, voy a hablar del libro, pero no voy a hacer ningún spoiler, así que podéis verlo tranquilos. Bueno, hoy vengo a hablaros de un libro de mi autor favorito, Rick Riordan, y este se titula Percy Jackson, la vara de Hermes y otras historias de semidioses. El título, por cierto, lo han cambiado. Que yo sepa, el título original era Demigod Diaries, que viene a ser algo así como los diarios del semidios. Y si notáis que hablo rápido es porque hace mucho calor y quiero acabar de grabar antes de que entre en combustión. Así que no os sorprendáis si voy un poco embalado. En fin, este libro es una antología de distintos relatos, casi todos escritos por Rick Riordan. Os explicaré después por qué digo casi todos. Bueno, estos relatos los publicó en su momento Rick Riordan en formato digital y después de muchos años, más de 5 diría, por fin están en físico. Y por fin he vuelto a leerlos, porque había pasado tanto tiempo que casi no recordaba que estos relatos existían. O sea, de hecho me sorprendió muchísimo cuando vi el anuncio que ponía que los iban a publicar en español y en físico. O sea, fue una explosión cerebral. Vale, esta antología se compone de los siguientes relatos. El diario de Luke Castellan, como su propio nombre indica, un diario que lleva Luke Castellan narrando una de sus aventuras junto a Thalia o Thalia, como lo queréis pronunciar, y posteriormente cómo conoce a Annabeth. Percy Jackson y la vara de Hermes, que da título a esta obra, que es básicamente una pequeña aventura que tienen Percy y Annabeth entre una parte de la saga, los dioses del Olimpo, y otra, los héroes del Olimpo. Luego una pequeña entrevista con George y Marta, las serpientes del cauducio de Hermes. Es bastante interesante, bastante amena y bastante corta. Luego, Leo Valdez, o Valdez, como lo queréis pronunciar, y la búsqueda de Buford, una historia que pasa entre el primer libro de Héroes del Olimpo y el segundo. Y por último, pero no menos importante, El Hijo de la Magia. Y este es especialmente interesante, pero hablaré de él después. Vale, estas historias básicamente... Lo dicho, son pequeñas historias que te ayudan a entender qué pasa entre libros o qué pasa con ciertos personajes cuando dejas de prestarles atención, en la saga me refiero. Y bueno, personalmente me gustan estas clases de historias porque aumentan un poco el lore, aumentan un poco el conocimiento que hay de cada personaje. Y bueno, entretienen, obviamente. Si el libro te resulta muy aburrido, por mucho que aumente el conocimiento que tienes sobre el mundo que ha creado Rick Riordan, ya sabéis, dioses, héroes, monstruos, pues no sirve de mucho, ¿no? Vale, voy a hablar de las cosas malas que tiene, o sea, malas o cuestionables que tiene este libro. Y luego voy a hablar de las cosas buenas para acabar con buen sabor de boca, ¿vale? Vale, para empezar, lo dicho, ha tardado demasiado tiempo en llegar a España. Y esto es algo que pasa con... bueno, con un montón de obras que se publican en formato digital, aunque tenga la misma importancia para el autor. O sea, si el autor lo publica en formato digital, es bastante probable que tarden en llegar a España. Ya sea porque las editoriales no le dan importancia o porque directamente no tienen conocimiento de que se ha publicado. Que eso ahí no tengo ni idea. Vale, debo decir también que el hecho de que se junten varios relatos de distintas partes de la saga hace que también se crucen distintos tipos de narración. Es decir, pasas de la narración en primera persona de Luke y Percy a la narración en tercera persona de Leo Valdez y del protagonista de la última historia. Cosa que desconcierta un poco por el hecho de que, bueno, ya desconcertó en su momento cuando la saga continuó con los héroes del Olimpo, y pasamos de estar dentro de la cabeza de Percy con la narración en primera persona a estar observando en tercera persona cómo a los personajes les pasa tal cosa. Aunque luego sepamos lo que piensan, el estilo de la narración se volvió un poco más impersonal y eso a mucha gente no le acabó de gustar. Pero bueno, aquí, o sea, durante unos momentos te desconcierta, pero luego vuelves a adaptarte porque, o sea, es Leo Valdez, tiene así su humor, su tal, el estilo de Rick Riordan sigue estando ahí, pero eso, que durante unos momentos desconcierta. Vale, otra cosa que tengo que decir es que el logo, que veis aquí, es un poco extraño. O sea, tenemos alas egipcias, por las crónicas de los Kane, supongo, el rayo, por Percy Jackson y el ladrón del rayo, asumo, y la moneda, que era básicamente el símbolo de los héroes del Olimpo. Y la inscripción de la moneda, que no los he enseñado bien, no os lo he enseñado bien, se me traba la lengua, es Percy Jackson Crossover. Además de que la palabra crossover me suene muy rara y fuera de contexto dentro de esa inscripción, también hace que piense que quieren meter dentro de la misma categoría todos los libros que Rick Riordan haya publicado en formato digital.
O sea, todas los crossover, y ahí sí podemos decir crossover, de Percy Jackson y las crónicas de los Kane, con los relatos que son totalmente de Percy Jackson, pero que los publicó en formato digital. Y aquí no hay nada de las crónicas de los Kane, o sea que realmente crossover no hay en ningún lado. Pero bueno. Vale. Debo decir también que dado que Rick Riordan ha publicado más relatos que estos y que los de los Kane en formato digital, bien podría haber metido más en esta antología. Es decir, en lugar de publicar otra o no publicarla, porque no sé qué van a hacer con los relatos que faltan, podrían haber metido todos ellos en este librito, para hacerlo el doble de largo, y que lo disfrutásemos más. Porque, bueno, no sé exactamente cuántas más hay, pero yo recuerdo por lo menos 3 historias, o 4, diría que 4, que aquí no están, pero que Rick las ha publicado, yo las he leído en digital, cuando salieron en su momento, y que son bastante importantes porque te permiten entender un montón de cosas. Así que, bueno, yo creo que deberían publicarlas. Si no lo han hecho aquí, espero que lo hagan en otra antología, porque, vamos, ya han pasado años desde que las publicaron. Vale, me voy por las ramas, perdón. Vale. Perdón. Mi silla a veces hace ese ruido. Vale, ahora las cosas buenas. Lo primero es que estos relatos, como ya he dicho, ayudan a aumentar el lore, el conocimiento de la saga, de los personajes, y entonces te explican un montón de cosas que no entendías. Te permiten entender a ciertos personajes, presentan otros nuevos y sabes qué ha pasado entre ciertos libros o entre ciertas sagas, cosa que mola mucho. Luego, en cierto sentido, este libro es un poco nostálgico, porque te trae de nuevo a esa época en la que Rick Riordan escribía solo con Percy, solo en primera persona, tú en la cabeza de Percy viviendo sus aventuras. Y el segundo relato de esta antología es precisamente eso, vuelves a estar en la cabeza de Percy, en la vida de Percy, y básicamente te entra la nostalgia, y yo por lo menos sentí que volví a tener 14, 15 años y que estaba leyendo Percy Jackson por primera vez, cosa que, no sé, me moló bastante. Vale, la traducción esta vez ha sido muy buena. Se ha encargado Ignacio Gómez Calvo, ese querido amigo mío que tantas veces ha cambiado los nombres de los personajes, pero esta vez ha sido respetuoso y los ha mantenido. O sea, hay personajes... O sea, con Rick Riordan siempre lo hay. Hay personajes cuyos nombres son parlantes en el sentido de que tienen algo que ver con su vida, sus circunstancias o lo que sea. Por ejemplo, en este libro, en la tercera historia, sale una náyade, un espíritu del agua, que se llama Brooke, escrito Brooke, con K. Y este nombre básicamente está relacionado con la palabra brook, que significa arroyo en inglés. La cosa es, en otros libros, Ignacio podría haber dicho que la chica se llamaba Arroyo o Arroyina, y así dejar muy claro, muy explícito, que la chica tiene que ver con el agua. Pero no, aquí ha mantenido su nombre, Brooke, ha mantenido los nombres de otros personajes, y especialmente uno de ellos, el de la última historia, que hablaré a continuación de él, no lo ha tocado, cosa que agradezco muchísimo. Así que Ignacio Gómez Calvo, gracias. Y un aplauso para ti, porque tenía mucho miedo de lo que pudiese pasar con ciertos personajes aquí. Vale, y ahora voy a hablar de la cuarta historia. La cuarta historia está escrita por Hal Riordan, el hijo de Rick, que como ya sabréis muchos, es la inspiración que tuvo Rick Riordan para escribir sobre Percy, un héroe con... Vale, no voy a decir las siglas porque seguro que las digo mal. Con déficit de atención e hiperactividad. Y básicamente Halley en su momento dijo que también quería ser escritor y su padre le ofreció incluir un relato, inspirado en Percy Jackson, en esta antología. Y lo que hizo Halley fue explicar por qué la niebla funciona como funciona, o sea, la niebla como este velo que separa a los mortales de los dioses y los semidioses, y quién controla la niebla. Y bueno, un montón de cuestiones que dejó su padre sin atar al final de la primera parte de la saga, los dioses del Olimpo. Básicamente te cuenta la historia de lo que pasó con uno de los semidioses que lucharon en el bando de Cronos, Alabaster C. Torrington. Y su nombre, su nombre en español sería Alabastro, que es un tipo de piedra. Y me alegro mucho de que no lo hayan cambiado porque en algún momento el narrador de esta historia, también en tercera persona, un mortal, dice: no todos los padres le ponen a su hijo el nombre de una piedra. La cosa es, si Ignacio Gómez Calvo hubiese querido hacer esto específico, habría llamado al niño Alabastro. No Alabaster, Alabastro.
Y eso para mí habría sido terrible. Pero no lo hizo, mantuvo su nombre y yo me alegro por ello. El estilo de Hallie es distinto al de su padre. Por un lado es bastante maduro, bastante interesante, un poco más descriptivo en cierto modo que él, o sea, que Rick. Pero por otro lado se nota que no tiene toda la experiencia que tiene su padre. Todavía le faltan cosas por pulir y hay algunos momentos en los que... hay algunos momentos, perdón, que estoy hablando rápido y me lío, en los que los personajes tienen ciertas reacciones que no acaban de cuadrar o que desconciertan un poco y probablemente es por eso, porque el chico, por muy buen escritor que sea, todavía necesita más experiencia. No quiere decir que sea malo, simplemente que todavía necesita más práctica, al igual que la necesitó su padre en su momento. En cualquier caso, me gusta mucho el relato, me gustó mucho Alabaster C. Torrington cuando le conocí, porque lo leí en digital hace años, y me encanta haberme reencontrado con él después de tanto tiempo. Además me gusta muy bien cómo ha atado Hallie el tema de la niebla, de quién controla la niebla, y de, bueno, por qué los monstruos pueden encontrar a los semidioses. Y lo mejor de todo es que esto es canon, porque gracias a lo que añadió Hallie en este relato, Rick después lo recordó de algún modo en los siguientes libros. Es decir, es oficialmente canon y lo que ha escrito Hallie es oficialmente canon, cosa que me encanta. Pero bueno, si tuviese que darle una nota a esta antología, probablemente sería un 8,5. O sea, me gusta mucho, obviamente me sabe un poco a poco, porque son pocos relatos y además... bueno, y además están mezclados con juegos que mete el autor para, bueno, supuestamente divertir a sus fans más jóvenes, pero no tanto a los fans que ya son mayores y le siguen desde hace años y que si les piden que ordenen las letras para formar el nombre Leo, siendo solo 3 letras, pues se sienten un poco estúpidos. En cualquier caso, me ha gustado mucho. Yo honestamente recomiendo leerlo, sobre todo si te gustan así los relatos cortos y entender mejor ciertas cosas de la saga. Y en cuanto a cuándo deberíais leerlo, yo creo que si queréis leerlo sin llevaros ningún spoiler deberíais esperar a haber empezado Héroes del Olimpo. O sea, después del Héroe Perdido podéis leeros esta antología entera. Y si queréis, o sea, si tenéis muchas ganas de leerlo y todavía no habéis leído todo eso, incluso si no habéis leído absolutamente nada de Percy Jackson, el primero de los relatos, el diario de Luke Castellan, podríais leeroslo. Quizás no entenderíais algunas cosas, porque claro, todo lo de los semidioses lo explica Percy en su saga, pero podríais leeroslo sin llevaros ningún spoiler técnicamente. En cualquier caso, esa es mi recomendación y hasta aquí llega mi reseña. Espero que os haya gustado, que le deis like, que os suscribáis, que compartáis el vídeo si queréis, que me sigáis en Twitter y en todas las redes sociales y no sé qué más deciros porque hace mucho calor y me estoy empezando a acalorar. En cualquier caso, lo dicho, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!